Creo que es seguro decir que el cambio está en mi agenda. Un cambio para mejor. Lo acepto, lo disfruto y sobre todo no le tengo miedo. Esas palabras, pronunciadas con una confianza desafiante, resuenan ahora con un eco inquietante en los pasillos del poder. Porque el cambio ha llegado, pero quizás no de la manera que nadie esperaba. Desde el corazón de Londres, una noticia ha sacudido los cimientos de la monarquía británica como un terremoto silencioso. Se ha filtrado un informe, un documento marcado con el sello de máxima confidencialidad, que ha enviado ondas de choque a través de las paredes del palacio. Ya no se trata de simples rumores ni de chismes de pasillo, se están planteando preguntas muy serias, preguntas que tocan la fibra más sensible de la institución. La situación legal de los hijos de Meghan Markle, Archie y Lilibet, en la sagrada línea de sucesión al trono. Fuentes cercanas, que prefieren hablar desde las sombras, aseguran que este documento no salió a la luz por casualidad. No fue un accidente. Todo comenzó con una revisión discreta, iniciada por el propio príncipe Guillermo. Lo que empezó como una tarea rutinaria de control en los archivos reales, una simple preparación para futuras reformas constitucionales encargada por el rey Carlos, se transformó rápidamente en una pesadilla legal. Para entender la magnitud de este drama, debemos retroceder el reloj 7 días. Imaginemos la escena. Guillermo, el heredero, el guardián del templo, sentado solo en una sala llena de polvo y documentos amarillentos por el paso del tiempo. Él siempre ha llevado sobre sus hombros el peso de proteger la dignidad de la corona frente a las tormentas de opinión pública levantadas por los Sussex. Para él, la legitimidad es lo único que importa. Sabe bien que una sola mancha en lo más alto puede derrumbar todo el edificio del poder. Allí, bajo la luz tenue, su mano se deslizó sobre las páginas del expediente etiquetado como Archie y Lilibet Mountbatten Windsor. El archivo parecía fuera de lugar, cargado de sospechas. Guillermo no buscaba un escándalo. Buscaba precisión. Pero la precisión era, irónicamente, lo único que faltaba. Al examinar los registros, surgieron vacíos inexplicables. Las fechas no encajaban. Los procedimientos de nacimiento aparecían incompletos y llenos de excepciones, sin precedentes en la historia de la sucesión. Su mirada se detuvo en los detalles del nacimiento de Archie en 2019. Recordó el caos de aquel entonces, cuando Meghan rechazó al equipo médico del palacio. Ahora, en el papel, vio que faltaban las firmas obligatorias de los testigos autorizados, un requisito legal indispensable para confirmar que el niño nació del cuerpo de la madre. En su lugar solo había notas personales vagas. La duda comenzó a parpadear en la mente del príncipe como una pequeña llama peligrosa. Luego, pasó al archivo de Lilibet, nacida en suelo americano en 2021. Aquí, el silencio de los documentos era aún más ensordecedor. No había supervisión soberana británica, absolutamente ninguna. Todo se basaba en un simple certificado de un hospital privado, un papel original que la familia real nunca tuvo permiso para ver con sus propios ojos. Guillermo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si sus sospechas eran ciertas, esto no era solo un drama familiar. Era un fraude constitucional de proporciones bíblicas. La sangre real es sagrada, intocable, y no admite ambigüedades. Si esos niños iban a heredar una nación, debían pasar por la puerta de la transparencia absoluta. El punto de quiebre llegó cuando Guillermo, armado con estas dudas, decidió confrontar la situación. Se dice que contactó directamente a Meghan al otro lado del Atlántico. No pidió disculpas, pidió explicaciones. ¿Y la respuesta? No hubo aclaraciones, sino un rechazo firme, frío y acompañado de una fuerte amenaza legal. En ese preciso instante, la investigación dejó de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de Estado. ¿Qué había en esos registros que asustó tanto a Guillermo como para considerar desencadenar una crisis constitucional? El desenlace de esta tensión acumulada explotó en una mañana fatídica. El silencio habitual de la monarquía se hizo añicos con un comunicado breve, de menos de 200 palabras, emitido desde el Palacio de Buckingham.
Aunque estaba envuelto en el lenguaje suave de la diplomacia, el mensaje era implacable, casi cruel en su frialdad. Archie y Lilibet fueron oficialmente eliminados de la línea de sucesión. La razón pública fue un cambio de criterios sobre residencia y supervisión. Pero detrás de esa fachada administrativa, la verdad era mucho más oscura. El público quedó atónito. La prensa internacional se lanzó a diseccionar cada detalle. Pero en el ojo de la tormenta, Guillermo recordaba la boda de 2018. Aquel día, el mundo celebró una renovación, un cuento de hadas moderno. Hoy, esas imágenes regresan a su mente como una película en cámara lenta, teñida ahora por la sombra de la duda y la traición. Si la verdad completa sale a la luz, ¿quién pagará realmente el precio? En los antiguos pasillos de piedra de Londres, la historia se sigue escribiendo, no con tinta, sino con secretos que se niegan a permanecer enterrados. Si esto es un error, es demasiado grande para pasarlo por alto. Pero si no es un error, entonces este es el final. Aquellas señales de advertencia que antes parecían simples caprichos de una estrella de Hollywood adaptándose a la vida real, ahora cobraban un sentido siniestro ante los ojos de Guillermo. La obstinación de Meghan por romper los protocolos no era, como muchos pensaron, un rasgo de personalidad rebelde. Ahora, con los documentos fríos sobre la mesa, parecía algo mucho más calculado, una estrategia diseñada meticulosamente para ocultar vacíos en los registros personales. Guillermo no corrió al teléfono para llamar a su padre, el rey. No todavía. La prudencia, esa virtud que siempre lo ha definido, le exigía más pruebas. Necesitaba certeza absoluta antes de detonar una bomba que podría destruir lo que quedaba de su familia. Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia la ventana que daba al patio del Palacio de Buckingham. Afuera, la vida continuaba, ajena a la tormenta que se gestaba adentro. Con un movimiento suave pero definitivo, cerró la carpeta. El sonido seco de las cubiertas al juntarse resonó en la habitación vacía como el mazo de un juez dictando una sentencia preliminar. En la soledad de su despacho, Guillermo hizo un pacto consigo mismo, una promesa sagrada entre el hombre y el futuro rey. Si esto es un simple error administrativo, seré el primero en ayudarles a corregirlo. Pero si esto es un arreglo sistemático para desafiar la legitimidad de la dinastía, no tendré piedad. Sus palabras, bajas y autoritarias, marcaron el inicio de una guerra silenciosa pero devastadora. Sabía que, a partir de ese segundo, el amor fraternal debía ceder paso a la supervivencia de la corona. El reloj de la historia comenzó su cuenta atrás. 7 días. 7 días para descubrir la verdad detrás de una línea de sangre que ostenta títulos nobles, pero que carece de la autenticación final. A la mañana siguiente, la atmósfera en el estudio del príncipe Guillermo era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. No hubo gritos ni discusiones acaloradas, solo el susurro constante del papel y el paso rítmico de las páginas. Guillermo presidía la mesa larga, rodeado por su círculo de hierro, 3 de sus asesores legales de mayor confianza y su experimentado secretario privado. Estos hombres no eran simples abogados. Eran los guardianes en la sombra de la monarquía, expertos capaces de detectar una amenaza nacional escondida en la letra pequeña de un contrato. Su tarea aquella mañana no era una revisión rutinaria, sino una disección forense. Guillermo puso sobre la mesa el archivo original del nacimiento de Archie Harrison Mountbatten Windsor. Al tocar el papel, sintió el frío rugoso de los formularios médicos de 2019. En su mente resurgió la imagen de su hermano Harry en aquellos días. Un padre primerizo, ansioso, ferozmente protector, decidido a mantener en privado cada detalle del parto de su esposa. En aquel entonces, Guillermo lo vio como la excentricidad de una pareja que quería romper el molde. Pero hoy, bajo la lupa del protector del trono, esa privacidad revelaba sombras aterradoras. Uno de los asesores deslizó una línea de tiempo sobre la mesa.
Los ojos de Guillermo se entrecerraron al ver las grietas en la historia. Según la ley de sucesión, confirmar que un niño ha nacido del cuerpo de la madre no es un simple trámite médico, es un requisito constitucional sagrado, diseñado para evitar cualquier posibilidad de subrogación o sustitución de la línea de sangre. Normalmente, un aviso firmado por los médicos reales se cuelga en las puertas del palacio poco después del nacimiento. Sin embargo, en el expediente de Archie, esa sección de firmas era un espacio en blanco inquietante. No estaban los nombres familiares de la Casa Médica Real. El registro solo enumeraba médicos privados del Hospital Portland, e incluso esas firmas aparecían en formularios que no cumplían con los estándares administrativos exigidos para alguien que ocupa el 7º lugar en la línea al trono. Una incomodidad profunda se instaló en el pecho de Guillermo. Al examinar más de cerca las notas de registro, encontró un retraso inusual. Pasaron 15 días después del nacimiento antes de que se completara el papeleo. Y durante ese periodo crítico, los informes revelaban que Meghan había rechazado repetidamente las visitas de las parteras reales, cuya tarea tradicional es confirmar la condición posparto de la madre y el bebé. Las notas al margen de los funcionarios de la época, enterradas en lo profundo del archivo, revelaban una clara frustración. Describían a Meghan como un cortafuegos, alguien que había convertido el cumplimiento del protocolo real en una batalla por la privacidad personal. Pero si el archivo de Archie era un laberinto de retrasos y dudas, el siguiente documento era aún peor. Guillermo pasó la página hacia los informes médicos provenientes de Estados Unidos sobre Lilibet Diana. Aquí no había laberinto. Había un vacío total. Más allá de un comunicado de prensa y una copia de un certificado de nacimiento de California, no existía ninguna verificación independiente por parte del lado británico. Absolutamente ninguna. Su mente comenzó a reproducir viejos eventos, los abrigos holgados que Meghan usaba, las ausencias en compromisos claves citando razones de salud, solo para aparecer radiante en otro lugar poco después. La sospecha que sentía no era un estallido de ira, sino una profunda decepción hacia su hermano menor. Guillermo se preguntaba, ¿cuánto sabía Harry realmente? ¿O había sido arrastrado a un vórtice de protección hacia su esposa hasta el punto de perder de vista su deber hacia su propia sangre? Para Guillermo, el trono exige un sacrificio total, y la transparencia del linaje es la piedra angular de la confianza entre la corona y el pueblo. En silencio, el secretario privado empujó otro expediente delgado hacia él. Contenía informes confidenciales de las agencias de supervisión soberana. El contenido confirmaba lo que más temían. A pesar de los repetidos recordatorios de la oficina del gabinete, el bando de los Sussex nunca había proporcionado la evidencia biológica completa requerida para cerrar el archivo de sucesión bajo la ley. La verdad estaba ahí, incompleta y peligrosa, esperando ser detonada. Una verdad no probada es, en esencia, una mentira esperando explotar. Lo que alguna vez se vio con indulgencia como un acto de rebeldía, ahora, ante los ojos de Guillermo, mostraba las marcas inconfundibles de una obstrucción legal deliberada. Su mano se cerró con fuerza sobre el borde del expediente. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión, como si intentara físicamente contener el desastre que se avecinaba. Las inconsistencias en esos papeles no eran simples números erróneos o firmas mal colocadas. Eran grietas profundas en los cimientos mismos de la monarquía. Y Guillermo sabía mejor que nadie que un edificio con cimientos rotos no puede sostenerse por mucho tiempo. Se puso de pie, con un movimiento decisivo y frío. Ya no necesitaba más consejos. El tiempo de la indulgencia había terminado. Recogió los documentos más críticos y los aseguró en un maletín de cuero negro marcado con el cifrado real. La decisión se había formado en el silencio temeroso de la habitación. Guillermo no permitiría que esta ambigüedad sobreviviera ni una hora más. Tenía que confrontar a Meghan, no como un cuñado preocupado, sino como el supremo guardián de la línea de sucesión. La luz dorada de la tarde en Londres proyectaba sombras alargadas y débiles sobre el escritorio de Guillermo. Pero a miles de kilómetros de distancia,
En Montecito, California, el sol probablemente apenas comenzaba a despertar. Guillermo se paró junto a la ventana, con el teléfono en la mano. El aparato se sentía más pesado que nunca, casi como si sostuviera el peso de la corona misma. Pasó largos minutos mirando la pantalla, observando el contacto guardado bajo el nombre de su hermano. Sin embargo, sabía que la persona a la que realmente necesitaba enfrentar en este momento no era Harry, era Megan. La línea no conectó de inmediato. Los tonos de llamada se extendieron interminablemente, como los latidos ansiosos de un corazón con problemas, resonando en la inmensidad silenciosa del estudio del Palacio de Kensington. Cuando la llamada finalmente entró, un silencio prolongado se instaló en ambos extremos. Guillermo no comenzó con el saludo cortés habitual. Su voz bajó de tono, cargando con el peso de una gravedad solemne. Expuso el problema con una precisión fría, yendo directo a los vacíos que había descubierto en los registros, sin rodeos ni adornos. Incluso a medio mundo de distancia, Guillermo podía imaginar la reacción de Megan. Sintió el cambio en su respiración a través del auricular, una transición rápida de la sorpresa a una actitud defensiva extrema. No hubo explicaciones suaves ni la cooperación que él en el fondo todavía esperaba. En cambio, el silencio de ella tenía el matiz de una furia apenas contenida. El agarre de Guillermo se tensó sobre el teléfono al sentir la resistencia desde el otro lado. Megan no ofreció respuestas directas a las líneas de tiempo inconsistentes. En su lugar, contraatacó con argumentos sobre el derecho a la privacidad y la seguridad de los niños. Eran escudos que ella había manejado con maestría durante años, pero que ahora sonaban vacíos ante la ley. Guillermo permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto indeterminado de la pared. A medida que avanzaba la conversación, la tensión aumentaba sin necesidad de levantar la voz. La firmeza de Guillermo chocaba contra la resolución afilada, casi espinosa, de Megan. Parecía que ella estaba levantando una fortaleza de palabras, insistiendo en que las demandas del príncipe eran un insulto a su maternidad. Fue entonces cuando Guillermo notó un cambio claro en la actitud de ella. Ya no estaba hablando con un miembro de la familia, estaba hablando con una adversaria defendiendo su territorio. Guillermo dejó escapar un suspiro silencioso, un sonido discreto cargado con el cansancio de un hermano mayor demasiado familiarizado con los problemas que traían los Sussex. Enfatizó con voz de acero que este asunto ya no se limitaba al sentimiento fraternal. Se había convertido en una crisis institucional. Si los niños carecen de pruebas autenticadas de nacimiento de acuerdo con el protocolo, dijo él, el trono que algún día heredaré se verá socavado por dudas sobre su legitimidad. La paciencia de Guillermo llegó a su límite cuando Megan comenzó a mencionar a su equipo legal y las consecuencias mediáticas. Él lo reconoció al instante como lo que era, una amenaza velada. En ese momento, una oleada de determinación feroz recorrió sus venas. Se acabó la negociación. Necesitaba la verdad sin barnizar. No estamos negociando, Megan, estamos verificando la historia. Cuando la llamada terminó en un silencio pesado y abrupto, Guillermo dejó el teléfono sobre el escritorio. Sabía que, en los momentos que seguirían en California, Megan no se quedaría de brazos cruzados. Movilizaría todos los recursos, desde abogados hasta expertos en relaciones públicas, para convertir una investigación interna en un asalto público a sus títulos y privilegios. En la reunión interna que siguió poco después, Guillermo pronunció una declaración que más tarde se convertiría en el principio rector de toda la investigación. Su voz resonó, constante e inquebrantable ante su equipo. No intentamos excluir a nadie. Simplemente estamos protegiendo la verdad. Si reclaman la legitimidad del trono para recibir sus beneficios, entonces tienen la responsabilidad de probar esa legitimidad. No hay excepciones para la sangre real directa. Las acciones de Guillermo ahora equivalían a un contraataque directo. Dio instrucciones a su equipo legal para prepararse para una confrontación prolongada. Entendió que, a partir de este punto,
Los lazos fraternales habían terminado verdaderamente, dando paso a una batalla por la supervivencia de la monarquía. La presión comenzó a aumentar, no solo desde el otro lado del océano, sino desde la inmensa responsabilidad que ahora cargaba. En la gran mesa redonda, los gruesos expedientes yacían dispersos como los fragmentos destrozados de una confianza que acababa de colapsar. El príncipe Guillermo se sentó erguido. Su rostro en ese momento se asemejaba a una estatua tallada en mármol. Frío, inmóvil, pero irradiando una intensidad opresiva. La guerra había comenzado. El silencio y el rechazo son el lenguaje de los que tienen algo que ocultar. Les ofrecimos una puerta para probar su verdad y eligieron cerrarla de un portazo. Frente al príncipe Guillermo no había un grupo cualquiera. Ante él se sentaba el Consejo Asesor Supremo, las mentes legales y estratégicas más poderosas y afiladas de la monarquía. Todos, sin excepción, contenían el aliento, esperando la decisión que caería desde el aire como una sentencia. Guillermo comenzó su discurso. No había ira en su voz, sino una resolución firme mezclada con un dolor evidente. Expuso su posición con una transparencia tan brutal que rozaba la crueldad. Para Guillermo, el trono no era una herencia personal, ni un premio. Era un pacto moral con el pueblo. Nunca aceptaré ascender a la posición más alta si el suelo bajo mis pies está construido sobre la ambigüedad, declaró, mirando a los ojos a cada consejero. Prefiero dejar que la corona sea sacudida por una crisis genuina antes que permitir que sobreviva basada en una mentira oculta. Esa afirmación golpeó el silencio de la tradición como un disparo de cañón. Colocó a todo el consejo en una posición sin precedentes, obligándolos a elegir entre dos caminos: proteger la imagen superficial de la familia o salvaguardar la legitimidad sagrada de la institución. Justo cuando los debates comenzaban a parpadear como velas al viento, una voz seca y cortante atravesó la vacilación de la sala. La princesa Ana, su tía, la portadora de la disciplina más férrea de la familia real, dio un paso al frente. Sin temblar, colocó sobre la mesa un borrador de enmienda a las nuevas regulaciones de regencia y sucesión. Con ojos penetrantes fijos en los presentes, propuso la medida definitiva, una solución mecánica pero devastadora para cualquier intento de ocultamiento. Pruebas de ADN obligatorias. Bajo el nuevo protocolo legal, cualquier miembro de la lista de sucesión que no hubiera nacido bajo la supervisión directa de la Casa Médica Real debía someterse a ella. La propuesta cortó el aire como un bisturí, apuntando directamente al núcleo más sensible de la familia Sussex. No era simplemente un procedimiento médico, era una prueba de la verdad. Si Archie y Lilibet eran verdaderamente de la línea de sangre, una sola gota bastaría para callar al mundo y resolverlo todo. Pero si había algún engaño, esa misma gota marcaría el fin de todos sus títulos y privilegios. Guillermo miró a su tía. Un entendimiento silencioso pasó entre las dos generaciones, compartiendo esa integridad conservadora que pone el deber por encima del afecto. Sabía que Ana le estaba entregando la única arma capaz de disipar las dudas que los rodeaban. La noticia de la propuesta fue enviada inmediatamente a California como un ultimátum no negociable. La reacción de Meghan fue exactamente la que Guillermo había anticipado, aunque su intensidad aún logró sorprenderlo. A través de los informes del equipo legal, vio un patrón de retraso sistemático. Meghan no dijo no de inmediato. En su lugar, comenzó a presentar una larga lista de condiciones. Exigía seleccionar un laboratorio independiente fuera de Gran Bretaña, control absoluto sobre los medios de comunicación y garantías financieras masivas si se publicaban los resultados. Guillermo se levantó y caminó lentamente por la habitación, sus dedos jugando nerviosamente con el anillo de sello en su dedo meñique. Revisó los informes legales que mostraban los intentos de Meghan de convertir una solicitud de verificación biológica en una moneda de cambio política. Cuanto más se demoraba ella, más revelaba su fachada de orgullo una inquietud subyacente. Pero las nuevas reglas eran claras.
La falta de cooperación o el retraso deliberado dentro del plazo estipulado se considerarían una renuncia automática a los derechos de sucesión. Con cada hora que pasaba, la atmósfera se cargaba más. Guillermo se sentía como un general apretando el lazo alrededor de una fortaleza enemiga. No sentía alegría en ello, solo un vacío amargo. Miró el reloj de abuelo en la pared. Su tic-tac ahora sonaba como la cuenta regresiva de un explosivo. La explosión llegó finalmente cuando Megan envió formalmente un documento legal a través de sus abogados. Rechazaba la prueba basándose en la protección de los derechos personales y oponiéndose a lo que llamó discriminación. Guillermo terminó de leer el papel. Sus labios se apretaron en una línea recta y fina. No sintió rabia, solo una certeza fría. Este rechazo era la respuesta que más había temido porque confirmaba sus peores sospechas. Se volvió hacia el consejo y habló lentamente, cada palabra martilleando en el aire como clavos en un ataúd. El silencio y el rechazo son el lenguaje de los que tienen algo que ocultar. Les ofrecimos una puerta para probarse a sí mismos y ellos eligieron cerrarla de un portazo. Guillermo tomó la pluma estilográfica y firmó la orden, imponiendo la fecha límite final. El reloj comenzó su cuenta regresiva de 7 días. Este era el último periodo de gracia antes de que la corona diera oficialmente la espalda a los niños al otro lado del océano. Mientras tanto, en California, la escena era muy distinta. Mientras Megan era consumida por llamadas interminables con abogados y asesores estratégicos, el príncipe Harry se hundía en un silencio que se sentía como una tortura física. Estaba sentado solo en la biblioteca de su mansión, con los ojos fijos en las copias de los documentos que Guillermo le había enviado a través de un canal privado. Eran páginas frías, llenas de datos, que estaban desmantelando lentamente la visión del mundo que él había construido dolorosamente a lo largo de los años. Harry nunca había sido un hombre de números o minucias legales. Él vivía por instinto y lealtad absoluta. Cuando dejó Gran Bretaña en 2020, creía firmemente que estaba protegiendo a su joven familia de un sistema despiadado. Pero ahora, al pasar las páginas de los registros de verificación que su hermano le había enviado, un escalofrío recorrió su espalda. Estas no eran acusaciones vagas arraigadas en la tradición rancia del palacio. Eran brechas lógicas crudas, líneas de tiempo que no coincidían, firmas ausentes de médicos acreditados y, sobre todo, la feroz resistencia de su esposa a una simple solicitud de verificación. La mirada de Harry se detuvo en los informes que rodeaban el nacimiento de Archie. Recordó las horas tensas en el hospital Portland, el secreto extremo que Megan había exigido. En ese entonces, lo vio como protección. Ahora, leyendo el papel, la duda comenzaba a echar raíces en su corazón. ¿De qué lo estaba protegiendo realmente? El trono no se hereda solo por sangre, sino por transparencia. Esa es la única verdad que importa. En aquel entonces, en medio del caos del hospital y los flashes de las cámaras, Harry había interpretado el comportamiento de su esposa únicamente como la ansiedad feroz de una madre leona protegiendo a su cachorro. Pero ahora, medido contra los estándares constitucionales fríos e inflexibles que Guillermo había enfatizado, Harry comenzó a cuestionar su propia memoria. ¿Qué fue lo que realmente presenció? ¿Y qué podría haberse arreglado a sus espaldas en las sombras donde él no miraba? Una vaga sensación de traición, amarga y punzante, comenzó a parpadear en el corazón del príncipe. Harry siempre había confiado en Meghan más que en nadie en el mundo, incluso más que en su propia familia. Pero la inquietud creció hasta convertirse en una tormenta interna. Él conocía el carácter de su hermano. Guillermo podía ser rígido, incluso frío como el hielo, pero tenía un código de honor inquebrantable. Nunca fabricaría pruebas falsas para atacar a su propia sangre. La determinación en la llamada anterior de Guillermo no tenía odio, solo la preocupación genuina de un guardián del templo. Harry sintió un impulso poderoso, casi desesperado, de descubrir la verdad. No la versión de Meghan, ni las interpretaciones retorcidas de los abogados de Hollywood,
sino la verdad cruda que yacía en los documentos originales custodiados en Londres. En un movimiento arriesgado, un paso que marcaría la primera grieta real en la Alianza Sussex, Harry cruzó la línea. Contactó en secreto a la oficina del príncipe de Gales solicitando copias completas de los informes legales que Guillermo poseía. Esto no era simple curiosidad, era una declaración silenciosa de que su fe absoluta en su esposa se había desmoronado. Cuando llegaron los archivos, Harry pasó la noche entera inclinado sobre ellos. Cada pequeño detalle sobre los procedimientos de nacimiento de Lilibet en América emergió bajo la luz implacable de análisis médicos independientes. Su mente daba vueltas. Miró la fotografía de sus 2 hijos en su escritorio, esos pequeños ángeles a los que adoraba más allá de toda medida. Nunca dudó de que fueran suyos, pero comenzó a temer algo peor, la posibilidad de que los procedimientos para colocarlos en la línea de sucesión hubieran sido manipulados por un plan del cual él nunca fue informado. Pero en un mundo vigilado, los secretos no duran. El acercamiento privado de Harry al lado real no pudo permanecer oculto por mucho tiempo. Cuando Meghan descubrió que su marido se comunicaba silenciosamente con el enemigo para verificar su información, una confrontación estalló en su lujosa villa. No fue una pelea de gritos vulgares, sino una tormenta emocional devastadora. En los ojos de Meghan, Harry no vio explicaciones, sino una profunda decepción. Ella veía sus acciones como una traición imperdonable a su lealtad de pareja. La grieta entre ellos ya no era un desacuerdo ordinario, era el colapso de una creencia central. Harry comenzó a darse cuenta, con horror, de que en esta guerra él no era simplemente un protector. Tal vez, solo tal vez, se había convertido en un peón en un juego mucho más grande que él. Se paró solo en el balcón, mirando hacia el horizonte distante del Pacífico. Su corazón pesaba como una piedra al pensar en el ultimátum de 7 días que llegaba a su fin. Sus manos agarraron la barandilla de piedra, con los nudillos blancos por la tensión. Sabía que estaba parado entre 2 abismos. En un lado, la esposa por la que había sacrificado todo. En el otro, el linaje y la integridad del trono que una vez juró defender. Harry se sintió como un verdadero exiliado. No de su país, sino de la realidad que alguna vez creyó que era la única verdad. Los 7 días se extinguieron sin gloria. El plazo terminó sin ninguna respuesta del lado de los Sussex. No hubo milagro, no hubo prueba de ADN, no hubo explicación, solo silencio. En Londres, Guillermo entró en la cámara del Consejo Real con un rostro impasible, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. En su mano llevaba el informe final, un documento que cambiaría para siempre la casa de Windsor. Lo presentó a su padre, el rey Carlos, quien estaba sentado a la cabecera de la mesa, luciendo más envejecido y cansado que nunca. La voz de Guillermo era firme, desprovista de emoción. Enumeró las pruebas, las repetidas negativas de Meghan a los ultimátums y la imposibilidad de verificar completamente los registros de Archie y Lilibet bajo los nuevos estándares constitucionales. Cada página que pasaba cortaba el último lazo que unía a la familia. Guillermo colocó el borrador de la declaración sobre la mesa. La familia real eliminaba oficialmente a Archie y Lilibet de la línea de sucesión debido a evidencia de nacimiento válida insuficiente y falta de cooperación en la supervisión. Las manos temblorosas del rey Carlos tocaron el papel. Miró a Guillermo, luego a la princesa Ana, que permanecía resuelta como un pilar de piedra. El conflicto entre el amor paternal y el deber monárquico había terminado. Sabía que Guillermo estaba protegiendo la institución, eliminando la duda. El anuncio se emitió poco después, conciso y frío como la hoja de una espada. El mundo se estremeció. Los medios de comunicación estallaron en un frenesí. Pero dentro del palacio solo quedó el silencio. En California, el silencio de Harry persistió. No se unió a Meghan en las feroces refutaciones públicas. La grieta matrimonial se había convertido en un abismo infranqueable.
Harry estaba desgarrado entre dos mundos, la mujer que eligió y una verdad que no podía negar. Guillermo se quedó solo en las sombras del despacho, sus dedos trazando los espacios vacíos en el árbol genealógico actualizado. Los dos nombres ahora estaban en un limbo de verificación pendiente. Aunque la verdad completa tal vez nunca emerja para el público, el trono había sido liberado de la sospecha. Miró hacia el patio de Buckingham, donde los guardias cambiaban de turno rítmicamente. La monarquía acababa de autocorrigirse dolorosamente para sobrevivir. Guillermo cerró el expediente, sintiéndose más ligero pero profundamente vacío. Había elegido el camino más difícil, defender la integridad a costa de la destrucción de una familia. El trono se hereda no solo por sangre, sino por transparencia, se dijo a sí mismo. Era un voto que mantendría de por vida. La crisis constitucional había disminuido en el papel, pero sus ecos resonarían durante décadas, un recordatorio brutal del precio de la corona y la crueldad necesaria de la verdad. Después de conocer esta historia, ¿crees que la acción decisiva del príncipe Guillermo fue un acto de conservadurismo duro y cruel o una responsabilidad necesaria de un futuro rey para proteger la legitimidad del trono? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te obsesionan los secretos detrás de los muros del palacio tanto como a nosotros, asegúrate de dar me gusta, compartir y suscribirte para más análisis profundos. Y no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te prometo que lo disfrutarás. Frutarás. 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 Frutarás.